que esta noche la va a resolver el señor José Antonio Hernández de Toro. ¿Quién es José Antonio Hernández de Toro? El presidente de la OEI en el Perú. Y voy a conversar con él de inmediato. ¿Le puedo dar la bienvenida? Sí, ¿cómo está, señor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué es lo que ha pasado con la OEI y con el gobierno de Ancash? Pues la OEI, con el gobierno de Ancash y con otras 40 entidades del Estado, desde ministerios, una docena de gobiernos regionales, gobiernos municipales, universidades públicas, desde que el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua autorizó a la OEI para que, además de la colaboración educativa que venía brindando en el país desde el año 78, en el que tiene una oficina aquí, como en otros 17 países donde ahora mismo estamos presentes, en el 2001 el presidente Paniagua entendió que, como sucede en países tan diversos como Argentina, Chile, Brasil, República Dominicana, Colombia, también en Perú sería conveniente, para asegurar agilidad, eficacia, rigor y sobre todo transparencia en la gestión de inversiones y políticas públicas, autorizar a organismos internacionales. En concreto, en 2001 se autorizó a la OEI para que participara en la gestión delegada de licitaciones. Exacto. Es decir, que en un proceso de inversión pública, en el que hay 3 fases muy claramente determinadas por la ley, la primera, que es la elaboración de un expediente técnico, que es responsabilidad de la entidad pública; la segunda, que es la licitación propiamente, la selección de un postor ganador; y la tercera, que es la firma del contrato y la ejecución y supervisión del mismo. Eso está claro. Lo Además, que la ley autoriza es que la segunda fase pueda ser delegada a una organización internacional, en este caso la OEI. Sí, claro. Ahora, el decreto supremo, que en efecto lo hace el presidente Paniagua, el 029 de 2001, obviamente es un decreto que tiene que ver pues con la historia del montesinismo, del fujimontesinismo, que habían hecho pues, no le voy a poner el calificativo, pero usted ya sabe la lluvia de millones que corrieron con licitaciones. Obviamente se le convoca a la OEI porque se cree en la transparencia, pero a mí me genera dudas saber que ustedes aceptaron cartas fianzas falsas. Bueno, pero eso yo creo que es muy interesante el que pueda tener la oportunidad de venir claro, invitado a este programa por favor, para explicar todo esto. Lo primero es que no es una situación, como le decía antes, exclusiva del Perú. Es decir, países con institucionalidades tan diferentes. Me queda claro que ustedes desde Argentina, trabajan, Honduras. Está bien, pero eso no quita que ustedes puedan haberse equivocado. No, yo lo que le quiero explicar es que no es una situación exclusiva de un momento y de un país. Yo lo sé, ustedes trabajan en ¿Qué cartas fianzas pide la OEI para asegurar la solvencia de este tipo de procesos? Pide una que la ley no exige, que es una carta fianza de seriedad de oferta. Es decir, cuando se hace una licitación se publican unas bases donde se invita a las empresas interesadas a que presenten sus ofertas, que tienen que cumplir con una serie de requisitos técnicos y que tienen que cumplir también con un precio máximo que está fijada en los términos de referencia, algo que tienen que hacer las entidades del Estado. Para evitar que haya aventureros que entren en los procesos de postulación, se pide una carta fianza, que es que un banco tiene que emitir un documento en el que dice: esta empresa que se presenta al proceso tiene en el banco un 10% del valor referencial de ese proceso, y en caso de que su oferta no sea seria, porque promete una cosa que luego no cumple, se ejecuta la carta fianza y esa empresa pierde ese dinero. Ya, pero esta carta fianza era falsa. Pero una carta fianza tiene que ser presentada por una entidad bancaria. Lógicamente, a lo largo... fue presentada por Credipyme Perú Limitada, y parece que ustedes hicieron la vista gorda. Eso es lo que estuvieron... No, le aseguro que en absoluto. A lo largo de más de 2.000 procesos que hemos desarrollado en estos 14 años, efectivamente, en algunas ocasiones, algunas empresas intentan colarnos documentación falsa, intentan meter un certificado, lamentablemente, eso sucede, es la realidad en la que estamos. Lo que hemos desarrollado, ciertamente, y yo creo que el refrán ese de que la práctica hace maestro, no aspiro a que seamos maestros, pero ciertamente a tener un olfato para identificar cuando un certificado, un documento, una historia no parece clara. En ese caso acudimos a la fuente para comprobar si efectivamente han emitido ese documento con las características con las que se nos entrega, porque el principio con el que funcionan los procesos de administración pública es el principio de presunción de veracidad. Es decir, si yo pido un certificado y la empresa me entrega el certificado... Que usted tiene que ser muy técnico y en aras de la transparencia, porque además la Contraloría de la República solo es veedor, usted tiene que ser más que limpio y transparente. Ya, pero le estoy preguntando básicamente por esto. O sea, ustedes bypasearon y hicieron la vista gorda con estas cartas fianza. Le repito que en absoluto. O sea, ¿ustedes descubrieron que eran falsas? No, nosotros no lo descubrimos, lamentablemente. ¿Y entonces quién lo descubrió? Pues tendrán que preguntarle ustedes a la entidad que lo descubriera. Nosotros pueden entregarnos documentación. ¿Falsa? Si descubrimos que es falsa, le remitimos a la OCE la información para que ponga en la lista negra, por decirlo así, a la empresa que, entrega documentación falsa. Lo que yo no entiendo, señor, me va a permitir con mucho respeto, por favor, señor Hernández de Toro,
es que si estas cartas que estoy enseñando y que se hacía para solicitar la entrega de 344.000, casi 345.000 soles, para la obra de ampliación y mejoramiento del canal de irrigación Ramcayán, del distrito de Ocros, provincia de Ocros, región Ancash, si estas cartas fianzas eran falsas, ¿cómo es posible que la OEI aceptara siquiera ese documento? O sea, no hay nadie en la OEI que dice, a ver, un momentito, yo también le puedo traer pues una carta fianza firmada por cualquier banco y hacerle creer a usted que yo estoy presentando los papeles. Los documentos que se presentan en todos los expedientes de licitación por encargo son documentos que tienen que acreditar la experiencia del postor, que tienen que acreditar que su oferta va a cumplir con los requisitos técnicos que se plantean y que además cumple con los requisitos, por ejemplo, con la carta fianza de seriedad de oferta y con la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato que tiene que entregar al momento de firmar un contrato. Ya, pero lo que le estoy contando a usted, señor, es que esta carta era falsa y que se le presentó a la comisión de Rayardo. Rayardo lo archivó, sabe Dios por qué. Habrá que preguntarle al señor Rayardo al que usted está invitando. Pero yo lo que le puedo decir, que es el director de la OEI. Claro, ¿Cómo me va a decir cómo no sé? No, yo lo que le puedo decir es que la OEI analiza con todo el rigor la documentación que se le entrega. Ya, pero no la analizó, pues. Claro que la analizamos. Pero si ni siquiera lo que no somos infalibles, como me imagino que usted tampoco lo es, ni nadie que pueda decir... Felizmente yo no soy presidenta de la OEI, si no, imagínese lo que pasaría. Claro. Otro punto que me parece sumamente preocupante. Yo no entiendo a la OEI, ¿no? Porque además la OEI trabajó de cerca con Castañeda, ¿no es cierto? Y hemos trabajado con más de 40 entidades públicas. Sí, pero Castañeda, bien de todos lindo, los siempre colores los llamaba políticos. a ustedes porque no quería que la Contraloría funcionara. No, ese tema es muy importante y me parece importante hacer también una aclaración. Se dice, la Contraloría no puede controlar los procesos de licitación que hacen las organizaciones internacionales. La Contraloría puede controlar perfectamente la primera etapa porque la organiza, la hace, el expediente técnico lo hace la entidad del Estado, por lo tanto, tiene la ley ampara que pida toda la información. Sí. La Contraloría puede controlar la tercera etapa, que es la firma del contrato y su ejecución, porque la hace la entidad del Estado y por lo tanto tiene la ley ampara el que pida. ¿Qué no puede hacer la Contraloría? Y en la fase de realización de la licitación, que va desde la publicación de la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro, desde hace más de 4 años la OEI invita en todos los procesos a que la Contraloría esté presente. Esté presente desde el acto de entrega notarial de los expedientes, en el análisis de toda la documentación, por ejemplo, cartas fianzas como la que me menciona, en el análisis de toda la documentación sobre el expediente técnico relativo al bien o al servicio que se quiere contratar, y si, por la razón que sea, la Contraloría no está presente durante el proceso, haciendo veeduría del proceso, a posteriori puede pedir la información. A posteriori. Claro, porque el papel de la Contraloría es controlar o durante los procesos o una vez que se ha producido un proceso. ¿Durante el proceso de selección es posible la fiscalización de la Contraloría? Claro, porque está invitada. Claro, está invitada a participar y a ver qué es lo que se hace. O sea, si el Contralor se durmió, es problema de él. No, el Contralor recibe la invitación. Y si no para va, poder es problema participar. de él, ustedes siguen adelante. Claro, la invitación se le hace para que controle durante el proceso y en cualquier caso la Contraloría tiene la potestad de solicitar a posteriori documentación para realizar un análisis ex post. Son las dos formas que puede tener la Contraloría, lógicamente. Ahora, ¿cuándo ustedes actúan con un gobierno regional o municipal? Siempre y cuando exista un convenio. Para que exista un convenio... Sí. No, le pregunto, ¿cuándo? Claro, tiene que haber un convenio. Si no hay convenio, la ley exige convenio. ¿Y hay convenio con el gobierno regional de Ancash? Sí. Sí, ¿Usted lo tiene firmado? Porque lo que yo tengo de información, por favor acláreme, es que el 30 de julio del 2010 el Consejo Regional de Ancash no acordó aprobar el convenio con la OEI. Es más, entonces Ezequiel Nolasco lo denunció todo el tiempo, pero el que se encargó de manera interina porque Álvarez iba a estar en las elecciones, en la campaña electoral fue Sánchez Milla. Sí. Sánchez Milla, cuando entra al Consejo Regional de Ancash, dice que no se va a aprobar porque no había unanimidad. ¿Usted sabe lo que pasó con Sánchez Milla? Esa información no es del todo correcta. Con el Gobierno Regional de Ancash, entre el año 2007 y 2010 se firmaron varios convenios. Al menos 2 convenios de ellos lo firmó Luis Sánchez Milla, que era vicepresidente de la región. Pero el convenio del 30 de julio de 2010, ¿se llegó a firmar? Efectivamente, el convenio se firmó. Posteriormente, el Consejo paralizó la ejecución del convenio y en un acto posterior volvió a autorizar la ejecución del convenio que se había firmado. De manera ¿Quién lo volvió a autorizar? El Consejo Regional, que es el ¿Firmado órgano, por Álvarez? No, el Consejo Regional formado por los consejeros de la región, que es el órgano que tiene que aprobar o no aprobar la firma de un convenio. ¿Y eso no lo puede hacer unilateralmente? ¿Usted sabe lo que pasó
9 días después con Sánchez Milla, cuando dijo que no se... Sí, lamentablemente es una de esas historias de terror que existen en Ancash. Ok, entonces usted sí tiene un convenio con el gobierno regional de Ancash. Sí, sí. ¿Cuánto cobran ustedes por comisión? Pues los servicios de la OI varían entre el 2,5% en los proyectos más pequeños hasta el 0,75% en los proyectos más grandes. De esta cantidad que se recibe, una parte se invierte en programas educativos a instancias del propio gobierno regional. Por ejemplo, en Ancash el gobierno regional nos pidió que financiáramos el equipamiento con instrumentos musicales en escuelas de la región. El Ministerio de Educación... ¿No podían hacerlo ellos? No, claro que lo pueden hacer ellos, pero si hay un dinero que se le va a devolver... ¿Pero tan caro cuesta un instrumento de música? No, me parece que no ha entendido lo que le explico. Cuando se hace un proceso de licitación, por ejemplo... ¿Ustedes de premio le dan algo al gobierno? No es un gobierno? premio, sino que hay el pago de unos servicios, un porcentaje de lo que recibimos se retorna en forma de donación al gobierno regional, al ministerio, en aquello que solicita. Pues si el Ministerio de Educación solicita la formación de un funcionario, es lo que se financia. Y el gobierno le solicitó instrumentos musicales. Para las escuelas. Qué horror, que Álvarez, en verdad... Bueno, ¿Le parece un horror que las escuelas de Ancash tengan No, me parece que es un horror pedir eso, que él podría hacerlo. Eso me parece un horror. Pero si tiene una partida... ¿Usted sabe cuánto ganó de comisiones desde el 2007? Desde el 2007 no tengo esa cifra en la cabeza. Yo lo que sé Ancash, ¿sabes cuánto ha ganado? En Ancash no. 48 millones de soles. ¿Qué le parece esa cifra? No, yo la tengo además súper clara y... no, esa cifra probablemente usted está refiriéndose... inflada? No, está refiriéndose probablemente a la cifra de los convenios. Los convenios tienen que luego convertirse en licitaciones que efectivamente se realicen. Sin convenio no se puede hacer licitación, pero que esté en un convenio no quiere decir que luego el gobierno regional... A mí lo que he investigado y lo que me han informado es que desde 2007 el gobierno regional de Ancash le habría pagado, voy a ponerlo en condicional porque quizás usted maneja otra cifra, le habría pagado a la OEI más de 48 millones de soles por todas las licitaciones aprobadas. No tengo las cifras desde 2007, lo que sí tengo son las cifras de los últimos 3 años. ¿Cuánto ha ganado desde con los últimos 3 años? Desde 2011 hasta 2013, la OI ha recibido unos 11 millones de soles de todas las licitaciones que ha recibido. ¿En Ancash? En todo el país. En ese mismo periodo de tiempo, la OI ha invertido en el Perú más de 35 millones de soles en los programas educativos que desarrolla. Por ejemplo, el programa Luces para Aprender, que es un programa de electrificación y conectividad a Internet de escuelas, en el Instituto Superior Tecnológico Iberotec, que se construyó y se equipó con la última tecnología para formar en telecomunicaciones a jóvenes. Es decir, por cada sol que ha recibido la OI de la fuente ¿Ustedes cuánto han dado? Hemos invertido el triple en el Perú. El triple. ¿Y eso de dónde proviene? Proviene de la financiación de cooperación internacional, de la movilización de recursos privados en alianza público-privada, en definitiva, todo lo que se recibe a través de la realización de procesos de licitaciones por encargo, íntegro se invierte en programas de desarrollo educativo en el país. Pero invertimos mucho más, no solo lo que recibimos de realizar procesos de licitación, en los 3 últimos años ha sido exactamente el triple de lo que se ha recibido. Claro, ustedes recibieron 11 millones en los últimos 3 años en todo el Perú. De todo el Perú, efectivamente. Y ustedes han invertido 33. Eso es lo que me está diciendo. Han devuelto al Perú 33. Y los 48 millones no sabe. No, es una cifra que... No tengo la cifra ahora en la cabeza, pero yo he encantado de mandarle las cifras de lo que han sido las inversiones de cooperación de 2007 a 2011 para que tengan no solo los 3 últimos años, sino los 10 últimos años. Me muero por saber la OEI, porque a mí me parece que Castañeda le sacó la vuelta a la municipalidad con la OEI, y me parece que Álvarez se bailaba con sus millones, porque hay unas obras sobrevaloradas tremendas. El informe de Cuarto Poder es lapidante. Vamos a ir a una pausa. Yo de verdad le agradezco muchísimo que haya venido al programa. Encantado de poder aclarar todas esas dudas, porque hay mucha información que está haciéndose pública estos días y que ciertamente es profundamente incorrecta, por lo tanto profundamente incorrecta. Sí, hay alguna información que es muy incorrecta, lo cual no quiere decir que alguien esté difundiendo información maliciosamente, pero cuando hay un dato que es incorrecto, pues conviene conocer. Usted lo tiene que aclarar. Lo cierto es que, punto 1, no sabe si estas cartas fianzas eran falsas, y punto 2, no sabe si fueron 48 millones. ¿Cuánto tiempo está usted en la OEI? Llevo 2 años en la dirección de la OEI. De repente por eso no sabe. La licitación a través de estos organismos internacionales es una forma de saltarse a la ley de contrataciones del Estado. Todo lo contrario. La ley prevé diferentes modalidades. La modalidad de recurrir a proinversión, la modalidad de hacerlo a través del OCE, o la modalidad de recurrir, que está en el artículo 6 de la ley y se desarrolla en el capítulo 9 del reglamento, de recurrir a un organismo internacional. Por lo tanto, es una modalidad prevista en la ley. Perfecto. Proinversión, que es prolentificación. No sabemos en qué anda proinversión, sinceramente, en este gobierno, que anda deteniéndolo todo. Vamos a ir a una pausa.